Hola a todos, hoy vamos a hacer un trabajo sobre algo que me ha llamado la atención mientras cocinaba y vamos a trabajar a partir de una fotografía. Mientras he estado haciendo estas patatas fritas me ha llamado la atención la composición y la forma, el ritmo que generaban y he decidido hacer una fotografía para trabajar eh, un cuadro al óleo. Entonces vamos a empezar analizando qué elementos componen la fotografía y cómo puedo planificar el desarrollo del cuadro. En un principio vemos que todo el conjunto es bastante oscuro, pues se desarrolla encima de la vitrocerámica, la sartén es oscura, el fondo de la sartén es oscuro también, y además el elemento sartén se sitúa más o menos como una forma esférica circular en el centro del cuadro, aproximadamente, aunque hay un pequeño desplazamiento a los lados, pero está más o menos ubicado en el centro. Luego tenemos otros elementos como puede ser esta tapa que aparece en una esquina o este lateral metálico del corte de la vitrocerámica con la encimera, que luego decidiremos si se mantiene o lo eliminamos. No, ya veremos según se desarrolle el cuadro. Otro elemento a tener en cuenta puede ser el marcador que nos indica dónde estamos situados. En este caso, estos numeritos en rojo que se ven nos indica que estamos en una vitrocerámica, ¿no? Y luego el elemento patatas fritas que, como podemos ver, son líneas en su mayoría verticales, con una tendencia vertical y diagonal, que generan un ritmo fondo-figura muy interesante. Si miramos detenidamente las patatas, si esa estructura que se ha generado ahí la pudiésemos solidificar y poner en vertical, podríamos estar ante una escultura de corte cinético, muy dinámica, una escultura abstracta evidentemente, pero que genera una serie de ritmos visuales muy interesantes. A la vez, si nos fijamos en el fondo, vemos que se generan otra serie de ritmos en las formas negativas que resultan a la par muy interesantes, tanto como formas triangulares, rectángulos, algunas flechas o direcciones. Entonces vamos a empezar planificando cómo haríamos el, el primer proceso de pintura, y en este caso, al ser la mayoría del cuadro oscura, de tonos oscuros, lo que vamos a empezar es por las zonas luminosas. Vamos a empezar por manchar donde deberían de estar las patatas, ir dándoles esos toques de color y de forma, y luego iremos definiendo el resto en base a colores oscuros y formas negativas. Así que vamos a comenzar mezclando un poco de amarillo con ocre y una pizquita de rojo para anaranjarlo. Vamos a empezar con esta pequeña mezcla de amarillo y ocre.
Vamos a comenzar, vamos a delimitar un poco dónde estaría la forma de la sartén para tener una pequeña ubicación. Y ahora empezamos a pensar en esa forma que genera ahí las patatas. Y vamos ubicando a grosso modo la mancha. Ya veremos luego el tipo de correcciones que necesitemos hacer. De momento vamos aproximando. Vamos a pasar a añadir un poquito más de ocre a la mezcla. Intentando buscar esas variaciones de color que nos encontramos en las patatas. Como veis, un elemento o algo tan sencillo o, o poco pictórico, podemos pensar, como el hecho de freír unas patatas, pues ha llamado mi atención y pienso que puede ser interesante trabajarlo como cuadro. Voy a ir añadiendo un poquito de rojo. Ya sabéis que vamos, a la vez que vamos manchando, estamos pensando en el dibujo y en hacer las correcciones que sean necesarias en esta primera aproximación. Sabéis, todos aquellos que necesitéis tener un dibujo previo al lapicero, pues podéis partir desde ahí. Yo personalmente prefiero empezar a dibujar con el propio pincel y que sea el cuadro el que vaya dictando el camino que debo de seguir. Y la manera en la que hay que trabajar, ¿no?
De momento veis que las mezclas parten del amarillo con un poquito de ocre y ahora voy subiendo a naranjas, añadiendo el rojo de cadmio. Una vez que tengo esta primera aproximación puedo hacer alguna muesca sobre la mancha, intentando definir o dibujar dónde deberían de ir los contornos. Un intento de sacar algunas luces, por ejemplo. Vamos a sacar algunas luces con la espátula, moviendo la pintura. Es como esta misma herramienta me sirve como una herramienta de dibujo. He hecho una primera mancha de aproximación y a partir de ella comienzo el encaje de dibujo. Voy marcando líneas que me van a servir de guía para luego seguir avanzando o continuar el proceso de la pintura. Evidentemente no son marcas definitivas, pero en este proceso se van generando texturas y formas que me van a servir una vez que he hecho este proceso. Puedo intentar colocar algunas manchas más oscuras que me definan un poco los contornos de las patatas. Vamos a intentar trabajar con un pincel más fino, sin abusar ahora mismo de este proceso, pero bueno, puede ser interesante definir un poquito alguna forma o algún contorno. Es que he añadido una pizquita de negro ahí al rojo y lo mezclo con el naranja, ¿vale? Generando ya un tono un poquito más oscuro. Por ejemplo, algunos que me habéis preguntado a la hora de realizar líneas rectas, finas, ya lo hemos visto en alguna ocasión para el dibujo, el uso de otras herramientas, ¿no?
por ejemplo en este caso una espátula, pero podría ser un papel o cualquier elemento que me permita hacer una marca contundente. ¿Veis cómo se van definiendo un poco las formas? Lo que estoy es acercándome a esas zonas oscuras de las patatas, ¿vale? Que son un elemento clave para definir o que me definen la forma. No las vamos a hacer todas, pero sí algunas. En el proceso pues puede que alguna patata desaparezca. ¿Qué significa esto? Pues que si hay 30 acabemos pintando 20 o 28, que alguna se desplace de su posición inicial. Como no estamos haciendo un dibujo hiperrealista o una pintura hiperrealista que se base en el detalle medido, lo que estamos es un poco fluyendo con el lenguaje de la pintura y del cuadro. Entonces lo que nos interesa es intentar capturar ese ritmo, ese movimiento que es lo que me ha llamado la atención al ver las patatas. Voy a intentar que ese núcleo, ese germen, eso que ha captado mi atención, sea lo que predomine. Puede ocurrir como aquí en este espacio, que veo que me falta una zona con la patata ahí, pues intento añadirlo. Como veis siempre es una aproximación, una relación entre los valores de la pintura y la forma. Como he dicho antes, esto es un proceso que yo entiendo que es bastante más complicado, pero que una vez que arrancas con él, abre muchas puertas. Normalmente el camino es dibujarlo todo con el lapicero para luego borrarlo con pintura y volver a dibujarlo con pintura. Pues si empezamos ya directamente a dibujarlo con pintura, nos estamos saltando un paso y estamos ganando tiempo. Y estamos huyendo del ejercicio de rellenar, de coloreo y relleno. Entonces estamos hablando ya de un lenguaje más propio de la pintura.
Como veis, correcciones continuas. Veo que aquí me falta espacio. Añado el amarillo que me falta. Bueno, una vez que está ya casi todo ubicado, he definido los espacios que van a ocupar, pues me puedo centrar ya en las zonas de luz y los distintos valores que ocurren en cada una de las patatas. No quiero abusar del negro en esta primera fase, porque puedo conseguir enturbiar el dibujo, así que voy a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con un poquito de blanco. Que vamos a ir mezclando con estas zonas de esta pequeña mezcla que teníamos ahí, que mantenemos de amarillo y naranja. Y vamos a ir colocándolas donde creamos conveniente. Es interesante o es conveniente intentar sentir ese ritmo que se genera, que de alguna manera es un poco musical incluso.
pensar que la pintura es un trabajo de ilusionismo, que la pintura en un principio parte de la idea de la mímesis, ¿no? De la copia de la realidad, realmente lo que genera es una ilusión de realidad o una realidad nueva que nos hace recordar la realidad, ¿no? Nos evoca o nos transmite, nos intenta llevar a una realidad conocida, pero realmente, o sea, lo que ocurre en pintura es algo completamente diferente. Voy a añadir algunos toques de amarillo verdoso, pero voy a romper el amarillo con negro. Ya hemos visto en otras ocasiones que con el negro y amarillo conseguimos unos verdes muy interesantes. Negro y amarillo, o negro y ocre. Y un poquito de naranja. Aquí sí me añadí naranja. Voy a intentar colocar esa zona de sombras. Vale, la sombra, las patatas donde les da las sombras son amarillas, pero al recibir esa sombra se perciben como un color más apagado, incluso verdoso. Verdoso naranjado. Estoy aprovechando un naranja que tengo de cadmio y parto de esa mezcla, que me va a generar un tono amarronado, cálido, que me interesa para resolver algunas zonas de sombras. Un poquito de blanco también a esa mezcla, y amarillo, para generar otro valor, y continuamos. El resultado es un amarillo verdoso pálido que viene muy bien para estas zonas más blanquecinas de la patata, las que tienen menos color, menos intensidad de color. Con la espátula también nos apoyamos para realizar cortes o separaciones contundentes, ¿vale? Donde veamos que es necesario
marcar un corte entre una zona y otra. Colocamos la espátula y añadimos la zona de color. Vamos a añadir unos toques de naranja y rojo más intensos. Que le van a ir muy bien. Vale, pues llegados a este punto y mientras lo que sería la zona de las patatas va secando, vamos a trabajar la sartén y el fondo. Vamos a preparar un marrón rojizo con negro y rojo. Para la zona de la sartén. Y vamos a probar a ver qué tal. Vamos a añadir una pizquita de blanco. Aquí mejor. Esto sería la zona de la sartén, de las paredes, lo que no tiene, lo que no está con aceite. Que se ve un poquito más claro.
Y ahora podríamos pasar a la zona que sí tiene el aceite, que va a ser más oscuro. Y le podríamos añadir quizá una pizquita de azul para darle profundidad. Vale, esto va muy bien. Ahora vamos a trabajar con un pincel fino, con cuidado, porque de lo que se trata va a ser de marcar los perfiles. Vamos a continuar con el contorno y nos ayudaremos de la espátula como antes también, donde sea necesario, donde creamos que tenemos que marcar algún corte más intenso. Tenía un pequeño desplazamiento con las patatas porque está viendo la fotografía un pelín torcida. Me acabo de dar cuenta ahora. Pero bueno, básicamente van a estar ubicadas en su sitio aproximadamente. Y si no, lo que puedo hacer, como estoy haciendo ahora mismo, desplazar un poquito alguna zona para que coincida más con la fotografía. Atendemos a esos pequeños ángulos o direcciones que nos indican la forma de las patatas. ¿Vale? Ya hemos hecho algún ejercicio de ver ángulos, pues recordarlos y tenerlos presentes, que es lo que va a definir, lo que me va a definir la forma. Es como va tomando todo forma en el momento que nos adentramos en la zona del fondo. Hemos marcado lo que sería figura y en el momento que empezamos a definir fondo
esa primera mancha empieza a adquirir cada vez más y más sentido. Ya os digo, es un proceso que puede resultar eh, un poco complicado o engorroso al principio, pero que luego nos, nos libera. El hecho de quitarse de en medio el paso del dibujo previo. Es importante limpiar continuamente la espátula cuando hagáis esto, porque si no estaréis arrastrando la pintura y manchando la superficie, ¿vale? Vamos a aproximarnos aquí desde el interior. Como hay pintura debajo, pues veis que se va mezclando, pero vamos, no es un problema. Podríamos dedicar luego otra sesión para rematar aquellas zonas que no hemos conseguido la profundidad de color que buscábamos. Luego ya con un pincel más amplio nos dedicaremos a rellenar los espacios. Ahora mismo uno finito y cuidado, y vamos de esta manera marcando los contornos, ¿vale?
Vale, pues podemos seguir continuando con el fondo de la sartén. Veis que lo que hago es añadir un poquito de azul a la mezcla esa de rojo y negro para darle más intensidad. Tendríamos lo que sería el mango de la sartén, la sombra de la cacerola que hay arriba, y por aquí podría venir la mancha de la vitrocerámica. Para la vitrocerámica vamos a añadir pues más azul a esta mezcla. Vamos a continuar con el trabajo de la vitrocerámica y vamos a trabajar con tonos azules para darle un ritmo y un movimiento diferente. Entonces vamos a usar azul ultramar y un poquito de azul estalo seguramente. Vale, aquí tenemos el azul ultramar directamente como un tono oscuro. Veis que a la vez que ya voy colocando el fondo, pues voy recortando la figura de la sartén, la forma exterior. Y vamos a ir colocando distintos tonos. El detalle de los números pues es algo que tendríamos que hacer ya en otra sesión. Con la pintura seca, aunque podemos intentar hacer una aproximación, unas pequeñas muestras o muescas en la superficie para delimitar donde debería de ir.
Y lo que vamos a intentar es generar aquí distintos valores y tonos oscuros con distintas calidades para generar un tipo de ritmo en el fondo que no sea absolutamente monótono. La aplicación del color y luego la forma de verlo. Se trata de insinuar el entorno en el que se está produciendo la escena, ¿no? Esta situación. Y ahora vendría a la hora de trabajar en la tapa de la cacerola, que lo vamos a hacer con grises verdosos.
Vamos a añadir algunos detalles claritos aquí, como el mango de la sartén. Y vamos a trabajar en el borde de la sartén, que está en tonos anaranjados, rojizos. Y volvemos a trabajar un poco en el interior de la sartén, ya que se había quedado demasiado claro. Y aquí os recuerdo lo que os digo ya más veces, que la pintura es una relación de valores. Entonces, cuando he llegado a este punto, haciendo análisis, me doy cuenta de que el valor que había aplicado aquí era demasiado bajo y que tenía que subirlo. A veces es más importante el valor que el color. Puede ser un color que no sea exactamente el que está en la realidad, pero si el valor es el correcto, va a funcionar casi 100%. Vamos a intentar oscurecer ahora la base de la sartén con negro y rojo, perdón, con rojo y azul. Allí donde la pintura no llega a coger bien, que se escurre, pues habría que esperar una sesión que se case unas horas, o dependiendo de los medios que estemos usando, si hay que esperar un día o dos para continuar pintando.
podríamos ahora ya trabajar un poquito más las patatas. Y ya estaremos en un punto del proceso donde podríamos parar y en todo caso continuar ya en otra siguiente sesión. Lo interesante de hoy es el que veáis como cualquier tema me puede servir como excusa para realizar una pintura y que lo único que necesito que sea algo que llame mi atención. Vamos a colocar aquí algunos brillos. Por último quedaría, vamos a intentarlo, colocar la numeración de la vitrocerámica. Bueno, que sirva como referente. Pues lo dejamos aquí y continuamos en el próximo ejercicio.